Así que felicitaciones y bendiciones a toda la familia, amigos que nos acompañan en esta mañana y los nuevos hermanos y amigos que nos están acompañando a través de nuestra página de Facebook Live. Quiero invitarles, iglesia, a que vaya conmigo al libro de Mateos capítulo 26. Si pueden ponerse de pie, son amables. Mateos capítulo 26. Estaremos considerando tres versículos, el 40, el 41 y el 45 de Mateos 26. Mateos 26, versículo 40, 41 y 45. Amén. Se lee con la bendición del Padre, Hijo, Espíritu Santo, y una iglesia en victoria dice: amén. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Versículo 45. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Añada Dios bendición a su palabra y haga el efecto con el cual ha sido enviada a nuestras vidas. Amén. Se puede sentar, amada iglesia. Dios es maravilloso. Gloria a Jesús. Amén. Así que leemos ahí. Quiero hablarte hoy en esta mañana bajo el tema despierta. Aleluya. Mira a alguien y a través de la máscara dile: levántate. Levántate. Aleluya. Despierta. Gloria a Jesús. Antes de comenzar a predicar, quisiera darte el contexto bíblico. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está surgiendo en la escena bíblica que hoy estaremos extrayendo? Si usted mantiene su Biblia abierta, amén, podrá ver cómo el Señor ha amonestado a sus discípulos en un tiempo de angustia, en un tiempo de dolor, de sufrimiento. Cómo el Señor anhelaba que esos que estuvieron cerca de Él estuvieran con Él en sus momentos difíciles. ¿A cuánto nos gustaría, amén, que yo estoy contigo en tus momentos difíciles, pero me gustaría que en mis momentos difíciles tú estuvieras conmigo? Pero ¿cuántos saben que esa no es la realidad de muchos? La realidad de muchos es que nosotros estamos por gente en sus momentos de angustia, de dolor, de dificultades. Pero cuando nos toca a nosotros vivir esos momentos dolorosos de angustia y dolor, encontramos a nadie. Miramos a la derecha y a la izquierda y no encontramos a personas que dijeron un día estar con nosotros y ya no están. Estuvieron cuando estuviste bien, estuvieron cuando les dimos cosas y le pudimos ser de bendición y de beneficio, pero ahora que no tienes nada que ofrecerle, muchas de las gentes se han alejado. Habrá gente que te van a decir: yo estoy contigo en las buenas y en las malas, y vas a darte cuenta que solamente estarán contigo en las buenas. Pero qué bueno que Dios nos da una familia, qué bueno que Dios nos da un matrimonio, porque en el matrimonio hay un compromiso. Hay una lealtad entre el cónyuge. Y es decir, ella comprometido, no solamente yo, están en las buenas y en las malas, en riqueza y en pobreza, en abundancia y en escasez, con la suegra y sin... No, perdón, eso no estaba. Aleluya. Hasta ahí llegó el compromiso. Aleluya. Pero qué bueno es encontrar gente que esté al lado de uno. Mire, en este caso, Jesús, después de celebrar la Santa Cena, después de haber compartido el pan con sus discípulos, después de haberle lavado los pies a sus discípulos, y mostrarles, amén, que el mayor en el cielo es el que sirve. Y que Cristo, siendo el mayor, y ellos diciéndole: tú eres el Señor, se quita, amén, su lugar de altura y se humilla lavándole los pies a los discípulos. Habían compartido el pan. Después de compartir el pan, ellos habían cantado himnos.
iban contentos, iban cantando, a pesar de que en ese momento Judas había ya planificado traicionar al maestro. Jesús como quiera tenía una canción que cantar. A pesar de que sabía que uno que estaba con él le iba a traicionar, le iba a entregar, Jesús aún con todo eso sabía cantar con los hermanos. Pero dice la palabra que ellos llegaron a un lugar que se llamaba Getsemaní, y le dijo a los demás discípulos que lo esperaran mientras él iba y oraba. Vamos al versículo 37 de ese mismo capítulo 26 y vamos a encontrar ahí del 37 al 39 cómo continúa esta maravillosa historia. Mire lo que dice el 37. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, es decir, a Juan y a Jacobo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Jesús estaba pasando por un momento doloroso, angustiador, y era en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Este es Jesús hablándole a sus discípulos cercanos, a los que había tomado y los había llevado a ese lugar. Quedaos aquí. Perdón, le dijo a todito, pero ahí fue donde entonces tomó. Le dijo: quedaos aquí y velad conmigo. Entonces, tenés que ver la escena que Jesús le está diciendo: mi alma está angustiada, está triste hasta la muerte. Yo voy a tomar un tiempo de oración, de meditación con el Padre. Necesito que ustedes tres se queden aquí a lo que yo me distancio un poquito y voy y oro. Esto es lo que Jesús le está dejando saber a ellos. Ahora Jesús le está diciendo a ellos abiertamente. Y no es fácil para un líder en el cual la gente depende, en el cual la gente está aprendiendo. Usted lo sabe, usted ha sido líder en algún ministerio dentro de la iglesia. La gente depende que usted siempre tenga una palabra. Si usted es líder, la gente siempre espera que usted los estimule, que usted les dé ánimo. Ellos no esperan que tú les digas: me duele. Y muchas veces no es fácil como líder expresarse y decirle a la gente: estoy angustiado, estoy triste. ¿Por qué? Por el qué dirán. Porque la gente espera y demanda de los líderes que siempre estén al 100. Y tú y yo tenemos que entender que mientras nosotros tengamos los pies sobre la tierra, somos iguales. Que si te duele a ti cuando te pincha, a mí también. Que si tú gritas, yo grito. Porque somos humanos. La posición no nos hace diferente en el momento del dolor. Nos va a doler. Y Jesús está abiertamente abriendo su corazón a los discípulos cercanos a él y les está diciendo: estoy en angustia, estoy en dolor, mi alma está tristemente al punto que me siento morir. Y ellos se quedaron donde Jesús les dijo que se quedasen. Pero Jesús esperaba que con estas palabras de expresión que Jesús les dio, que les dolía, que estaba en angustia, que estaba triste, que ellos tuvieran un momento de compasión. Y así como Jesús siempre estaba animándoles a ellos, que ellos les dieran una palabra de aliento a Jesús. ¿Cuánto un líder desea que alguien le pase por el lado y le diga: yo sé que estamos en tiempos difíciles, pero tú puedes, sigue hacia adelante. Sé que estamos viviendo momentos difíciles, pero Dios está contigo. La mano de Dios no se ha apartado de ti. Dios está contigo. Los líderes necesitan eso. Y Jesús se distanció y dice el versículo 40. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro. Mire, Jesús postrándose. ¿Sobre qué? Sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Versículo, amén, 39. Jesús está en un momento de dolor. Tiene que decidir llegar a la cruz. Ese es el momento que Jesús decide: o me detengo y no llego a la muerte, porque pasar y beber la copa es la ira de Dios, del Padre. Él estaba orando y dice la palabra que oró 3 veces al Padre.
para que no diera la copa a beber, pero luego entendió que esa era la voluntad del Padre, que ese era el propósito de Dios y que por eso Él había venido al mundo, para morir por los pecadores. Por lo tanto, aceptó la voluntad del Padre. Y al aceptar la voluntad del Padre, Jesús está diciendo, yo estoy dispuesto a morir crucificado. Y no era fácil, porque era una muerte vergonzosa, dolorosa. Y Jesús estuvo dispuesto a morir por el pecado de la humanidad. Porque uno a veces muere por el pecado de uno, por lo que uno hace. Pero morir por el pecado de otro, Jesús no estaba muriendo por el pecado de otro, estaba muriendo por el pecado de la humanidad. Vino un peso de pecado sobre él tan fuerte que él sintió que la presencia de Dios lo había alejado. Porque Jesús, acuérdese, siendo Dios y estando en la eternidad, nunca había experimentado separación del Padre. Nunca. Y el pecado, cuando vino sobre Jesús de la humanidad entera, Jesús pudo experimentar lo que el pecado hace, separar al Padre del Hijo. Y se sintió solo. Y tenía dolor. Gritó en la cruz esa separación del Padre. Ahora, Él está conociendo esta verdad y lo que tiene que pasar. Y esperando que los discípulos estuvieran, ¿qué? Orando. Vamos a descubrir que ellos estaban durmiendo. No hay nada mejor que cogerse una siestecita, pero en tiempos de orar no podemos dormir. Amén. Si ven que estoy tomando mucha agua, es que me bebí una pastillita para la alergia y me estoy dando cuenta que se me reseca un poquito los labios. Así que, mira, alguna vez usted ha escuchado, y yo pienso que sí, pero también lo hemos dicho. Es la frase, ya me levanté. ¿La han escuchado? Pero todavía sigues acostado en la cama. Y muchos se vuelven a dormir. Levántate que tienes que ir para la escuela, ya me levanté. Levantarte es ponerte sobre tus pies. Despertar es abrir los ojos. Y hay gente que dice, ya me levanté. Y usted espera que ya esté en el baño. Y todavía está arropado de ¿cómo es que se dice? De pies a cabeza. Y vuelves otra vez y lo levanta. 3 veces para que la persona se levante. Yo sé que usted se ha familiarizado con eso. Si usted es padre, lo ha vivido. Y si no es padre y espera hacer las cosas correctamente, será padre o será madre y lo vivirá. Despertar viene del latín abrir los ojos. Remover, levantar, despertar. Es recibir la acción de Dios al abrir los ojos para entrar en acción inmediata. Cuando yo digo me despierto, yo respondo a mi llamado. Yo respondo a mi responsabilidad. Yo respondo a la voluntad del Padre. Cuando alguien te dice, estás despierto, en la clase, en el trabajo, en el negocio, en la iglesia, ¿estás despierto? Espera que la gente esté accionando a la palabra del Señor, recibiendo la palabra y el consejo de Dios. Una de las diferencias de una persona no exitosa y una persona exitosa es que el que no es exitoso se acuesta a dormir cuando está cansado. Fíjese, la diferencia de una persona exitosa a una persona no exitosa es que el que no es exitoso se acuesta a dormir cuando está cansado. Ay, yo estoy cansado, me voy a acostar a dormir. Y siempre está cansado y siempre quiere dormir. Una persona exitosa se acuesta a dormir cuando termina lo que se propuso hacer en el día. Yo no me voy a dormir hasta que yo termine lo que yo dije que iba a hacer. Y la gente exitosa son aquellos que dicen, me voy a acostar a dormir después que termine. La gente muchas veces que no son exitosas son aquellos que dicen, yo lo dejo para mañana.
Y entonces nos quejamos porque vemos a otros que son éxitos en lo mismo que tú y yo estamos haciendo, son éxitos, pero es porque no están durmiéndose temprano. Hay gente que ya a las 7, como los picapiedras, ya a las 6:30 tienen pijama puesta. Ah, qué rico sería eso, ¿ah? Yo te doy el crédito si te retiraste. Aleluya. Si te retiraste te doy el crédito. Pero si estás trabajando todavía. Aleluya. Yo quisiera pijama a las 6, 7. Pero no. Hay cosas que hay que todavía que alcanzar, que hay que pensar qué vamos a hacer, cómo vamos a hacerla. Hay que estudiar, hay que leer. Hay que hacer muchas cosas. Eso simplemente, ¿verdad? Haga esa diferencia. Usted quiere ser exitoso en la vida, acuéstese a dormir después que usted logró hacer lo que usted se propuso en ese día lograr. Ponga una meta, en este día voy a hacer esto, esto y esto y esto. Estas son mis prioridades en el día de hoy. No me voy a acostar a dormir hasta que termine estas prioridades. Si usted se acostó y no terminó lo que se propuso, lamentablemente no va a ser exitoso en lo que usted se está ejerciendo. Si está estudiando, hágalo. Amén. Esa es una diferencia entre una persona exitosa y una no exitosa. Permíteme hablarte en esta mañana sobre una iglesia durmiente. Es esa iglesia que está dormida a las cosas espirituales, está ajeno a lo que está pasando y desconoce lo que va a pasar y lo que pasará. Una iglesia dormida es una iglesia que depende de ellos mismos. Escuche bien, y de los demás antes de depender de Cristo. Una iglesia durmiente es una iglesia que depende y confía en sí mismo y confía en los demás antes de confiar en Cristo. Esa es una iglesia durmiente. Son esas personas que hablan qué es lo que quieren hacer para el Señor, para el Señor, pero no han hablado con el Señor para ver si esa es la voluntad de Dios para su vida. Son gente que cuando usted habla con ellos, te dicen, yo quiero hacer esto y voy a hacer esto, y te dan un plan de trabajo perfecto, hermoso, pero no hablaron con el Señor para ver si esa era la voluntad del Señor. Pedro tenía una buena intención, morir, si era posible, por el maestro. Había una confianza y una dependencia de él mismo, pero no confiaba en el Señor. Y la voluntad de Dios era que Pedro lo lograra y lo llegara a hacer, lo que él propuso hacerse. Pero tenía que poner la confianza en el Señor, porque en los tiempos malos, las cosas que te van a dar respuesta y solución a tu problema es confiar en el Señor. Cuando estemos viviendo momentos difíciles, lo que te va a llegar al otro lado, lo que te va a dar la fuerza para llegar al otro lado es la confianza que tú tienes en el Señor. No es la confianza que tú tienes, que ya yo lo hice una vez y vi cómo me funcionó. Puede ser que sea lo mismo, pero vas a tener que hacer otras cosas diferentes. Hay que tener completamente confianza, ¿quién? En el Señor. Mire, permítame darte ejemplos de una iglesia que duerme y una iglesia que está despierta. Una iglesia que duerme y una iglesia que está despierta. Vamos a ver los dormilones en la Biblia.
todos se durmieron y nadie pudo velar una hora con él, una sola hora con el Señor. El Getsemaní significa prensa de aceite. Es la prensa que se usa para sacarle el aceite a la aceituna, ¿verdad? Una prensa. Ese lugar tiene ese nombre y también lo vemos cuando Jesús está en ese lugar. Cómo estaba siendo opresionado por lo que le acontecía en adelante, lo que le iba a acontecer. Él tenía que dar su vida por la humanidad. Y allí estaba siendo apresionado, estaba siendo apretado. Pero gracias a Dios que Jesús respondió al llamado y a la voluntad de Dios. Fue el tiempo de angustia y agonía. En esa hora de profunda angustia, nadie le acompañó en oración. Todos estaban durmiendo, aún aquel que le había prometido dar su vida por él. Jesús le llamó la atención a Pedro. Fíjese, Pedro, versículos anteriores, le había dicho a Jesús claramente: yo estoy dispuesto a morir por ti. Yo estoy dispuesto a morir por causa de tu nombre. Y ahora, en un momento de oración, lo ve durmiendo. Y fíjese que la Biblia dice en Juan que Pedro fue el que le dijo: estoy dispuesto a morir. Pero en el libro de Lucas usted va a entender que Pedro dijo: estoy dispuesto a morir. Y todos dijeron lo mismo. No solamente Pedro estaba dispuesto a morir por la causa de Jesús, sino que todos los discípulos también estaban dispuestos a morir por la causa de Jesús. Porque no es lo mismo decirlo que hacerlo. Ellos lo dijeron, pero no lo hicieron. Y en el momento de mostrar solidaridad con el maestro, lo dejaron solo orando. Y Jesús llega y le llama la atención a Pedro y le dice: no pudiste orar conmigo ni tan siquiera una hora. Y luego los deja despiertos, como el niño que usted le dice: levántate, ya estoy levantado. Y usted se va a hacer lo suyo y cuando vuelve para atrás los encuentra ¿qué? Durmiendo. Así fue Jesús. Los despertó, los dejó levantados, fue a orar otra vez y cuando regresó los encontró otra vez durmiendo. Al punto que ya después el maestro le dice: mira, duérmanse ya. Ya rompan con el sueño por ahí. Sigan durmiendo, ya no vuelvo a levantarlos. Ya no vuelvo a despertarlos. Mire, sin duda que era un sueño literal lo que estaban experimentando los discípulos. Ellos verdaderamente estaban cansados, estaban agotados, estuvieron todo el día trabajando, todo el día haciendo, celebraron la Santa Cena. Después de ahí salieron. Antes de la cena habían hecho otras cosas. Estaban verdaderamente cansados. Pero si usted sabe y yo sé que cuando nosotros nos metemos con el Señor, aunque tú estés cansado, Él nos da fuerza. Él nos da fuerza para cumplir con su voluntad. Lo único que les quedaba era que reponerse del sueño que tenían. Y lo único que ellos podían hacer para despertarse, yo no sé si usted lo ha hecho en vigilias. Cuando se hacen vigilias o cuando usted trabaja un tercer turno. Aleluya, aquí tenemos gente que trabaja tercer turno. Yo trabajé tercer turno. Y cuando me daba sueño, lo que hacía era que iba al baño y me echaba agua en la cara. Me echaba agua fría en la cara para despertar y no quedarme dormido en el trabajo. Si usted está haciendo vigilia, a usted le va a dar sueño. Y usted va a ir al baño, usted se va a echar agua y usted ¿qué? Va a despertar. Pero si no hace eso, se va a quedar dormido en el trabajo y se va a quedar dormido en la iglesia. Tiene que usar los métodos que puede hacer. Si está manejando y se está quedando dormido y es invierno y hace frío, baje la ventana. Baje la ventana para que usted vea que no se va a quedar dormido. Le va a dar un frío que va a quedar completamente despierto. Ellos podían haber hecho algo para mantenerse ¿qué? Despierto. Mas sin embargo no hicieron nada y se volvieron a dormir. Ahora, algo que yo quiero que usted se fije en esta historia o en esto que hemos hablado en el día de hoy, es que todos los ejemplos tienen algo en común, además de dormirse. No sé si lo notaron, pero tenían algo en común, además de dormirse. Vemos que todos y cada uno de ellos fueron despertados.
Ninguno de ellos los dejaron durmiendo. A Elías se le despertó en la cueva. Vino una voz, un ángel, perdón. Esa fue después. En este caso fue el ángel que le dijo: levántate, come. Bebe y come. 2 veces. A Jonás, que creo que fue el segundo, le despertó el patrón de la embarcación que representa el mundo. Jonás 1:6. Levántate y calma a tu Dios, y clama a tu Dios, y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Algo que escribí aquí es que tenemos que despertar las necesidades del mundo que se pierde. Efesios 5:14, por lo cual dice: despierta tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Las vírgenes, el clamor de la medianoche levantó a estas 10 vírgenes. Iglesia, aprendamos a dormir con los ojos físicos, escuche, cerrados, y los ojos espirituales abiertos. Para que cuando se escuche el clamor a medianoche, donde se supone que estemos durmiendo, pero no lo suficientemente profundo que no podamos despertar al clamor para salir a recibir al Maestro. Está bien que tú duermas. De hecho, la medianoche se supone que usted esté durmiendo. El cuerpo se hizo para que cuando llegue la noche descanse. Para que cuando llegue la noche tu cuerpo pueda descansar y entrar en un sueño, pero que no sea un sueño tan profundo que tú no puedas ver o despertarte a lo que está pasando. Yo conozco personas que cuando se duermen, se durmieron, amados hermanos. Usted puede gritar, usted puede pellizcarlo, usted puede ponerle un fósforo en el pie, usted puede jalarlo afuera, ponerlo en la nieve y ahí se queda. Sí, todo eso lo llegué a hacer. Sorry. Pero cuando me dijeron que esta persona tenía así que dormir, yo no lo podía creer. Y lo pellizqué. Y le pusimos fósforo en los pies. Y lo sacamos afuera y lo tiramos en la nieve. Y de verdad, verdaderamente que no podía despertarse. Pero hay gente así en las congregaciones que se llaman iglesias, que no importa las cosas que tú estés viendo, que anuncian y gritan a voz en cuello: Cristo viene, está a las puertas, se van a abrir un día los cielos y Cristo va a venir por la iglesia, y la gente todavía duerme. Las pandemias se levantan, las enfermedades, las hambrunas y todo esto, y la gente todavía está durmiendo en un sueño profundo. Cristo está diciendo: despierta, iglesia, despierta de un sueño profundo, que en estos últimos días la iglesia está cayendo. Pastor, ¿cómo tú puedes saber que la iglesia está durmiendo? Invita a la iglesia a orar, a ver si la iglesia toda viene a orar. Dile a la iglesia que es tiempo de ayunar y mira a ver si vinieron a ayunar. No, porque están durmiendo. Es fuerte decir esto, pero la realidad de esto es la verdad. Muchos pretenden estar despiertos cuando están dormidos. Están dormidos y nosotros no podemos pretender estar despiertos cuando estamos dormidos. No hay nada más que ver a alguien que verdaderamente esté dormido y esté caminando. Se le llaman sonámbulos. Son esa gente que pueden caminar o están caminando pero están dormidos. Pero no saben lo que están haciendo porque están dormidos. El que está despierto sabe lo que está haciendo. Por ejemplo, si usted mira la vida de Elías, un Elías despierto sigue su jornada, sigue su caminata, porque sabe que después, en aquel tiempo más adelante, tiene que ungir a otro para que otro siga su jornada y su camino. Porque hay un compromiso con esto que se llama evangelio, que después que yo no pueda predicarlo, otros lo tienen que predicar, otros lo tienen que anunciar. Por lo tanto, yo no puedo recostarme atrás en un asiento recliner y echarme para atrás, acostarme a dormir porque yo terminé la jornada. Ya mi tiempo de predicar se acabó. Así decía el profeta Elías.
Y Dios diciendo, no, hay uno que yo ya he seleccionado. Vete y selecciónalo, búscalo. La iglesia despierta, sigue caminando. Y cuando ya sabe que ya el tiempo de esa persona le ha tocado, sabe hacer relevo. Sabe decirle a la gente, te toca a ti ahora. Ahora te toca, ahora es tu turno para ir a predicar de Cristo. Una iglesia despierta. Escuche bien, una iglesia despierta como Jonás. No cae en desobediencia, sino que cae en obediencia. Tan pronto Dios te dice, haz esto, ella lo hace. Porque ha confiado que si Dios te mandó, Dios te va a proteger y Dios te va a respaldar. Ahora, si nos movemos porque nosotros queremos movernos por nuestras emociones, es una cosa diferente. Pero cuando es Dios quien te está diciendo, vete, yo te envío, créeme, ves confiado y vas a regresar bien, porque el que te llevó te va a guardar y te va a librar de cualquier cosita que pueda estar pasando. Tenemos testigos, tenemos misioneros de aquí que han testificado desde aquí, desde este púlpito, que Dios los ha librado de numerosas cosas en el camino mientras están haciendo la voluntad de Dios. Las vírgenes, una iglesia representada como las vírgenes, es una iglesia que está despierta. Y la palabra virgen es pura, que se mantiene conservada para el Señor, que no se mezcla con las cosas del mundo, que sabe que el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, que viene por una iglesia que es santificada por la sangre del Señor. Una iglesia que es separada para el Señor, pero también tiene que aceite en su lámpara. Y lo último, los discípulos. Si los discípulos hubiesen orado cuando el Señor les dijo que oraran, la historia de los discípulos hubiesen cambiado. Qué silencio. No, pastor, eso lleva a estar escrito. No. La historia de los discípulos hubiesen cambiado si los discípulos hubiesen orado. Porque lo que está escrito, escrito está, y eso no hay quien lo cambie. Pero hay cosas que no estaban escritas, destinadas, que tenían que pasar así. Pasaron así por el descuido de gente que se acostó a dormir. Pasaron y se escribieron después porque hubo un descuido. Pero si Pedro hubiese orado cuando Jesús le dijo, ¿sabes qué? Satanás me ha pedido para zarandearte. ¿Sabes por qué? Porque anteriormente le había dicho a Pedro, ora, intercede. Antes de eso ya Jesús le había dicho a Pedro, tú me vas a negar 3 veces antes que cante el gallo. Ya había una profecía, ya había una palabra. Pero si Pedro hubiese orado, orad y velar. Creo que en Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8, Pedro inicia sus cartas diciendo, amén, velad y orad. ¿Por qué? Porque tu adversario anda por ahí como león rugiente buscando a quien devorar. Hay alguien que te está persiguiendo, hay alguien que te está zarandeando. Se llama tu enemigo, se llama mi enemigo, se llama Satanás. Y la iglesia duerme, iglesia despierta. Termino con esto. Un cazador, cuando va en casa a cazar, él está despierto y pendiente a lo que va a cazar, a la presa. Y el león que zarandea, no es un león que está por ahí con músicas en el oído, corriendo por el monte, no. Es un león que está al lado tuyo y tú no sabes que está al lado tuyo. Es un león que viene calladito y se mueve poco a poco, con una lentitud que tú no sabes que está al lado tuyo, pero está ahí. Y tú tienes que estar despierto y velando, porque ese león está ahí. Tú no lo ves, pero está ahí. Y tú no puedes andar descuidadamente, porque hay alguien que va a hacer que tú caigas, pero tú también tienes que estar despierto para no caer. Iglesia, Dios me ha dado esta palabra y me ha hablado al corazón. Iglesia, que estamos viviendo esos últimos, se puede decir y no se puede decir, porque los últimos tiempos lo estamos viviendo desde que Cristo ascendió al cielo.
Acuérdese de eso, que hay gente que le dice, ay, pastor, estamos viviendo los últimos tiempos. Los últimos tiempos han sido desde que Cristo ascendió al cielo. Esos son los últimos tiempos. Eso sí, estamos viviendo los últimos tiempos. ¿Ok? Pero no es sorpresa, porque desde que Cristo subió al cielo, la iglesia está viviendo los últimos tiempos. Y en estos últimos tiempos la iglesia tiene que estar despierta, no en un sueño profundo. Así que, iglesia, les exhorto que cada vez que tenga la oportunidad de orar, ore. Cada vez que se le dé la oportunidad de llegar al templo para orar, oremos. Oremos para estar despiertos, velando y orando. Así que vamos a ponernos sobre nuestros pies, dar gracias al Señor por la oportunidad. Hermanos que nos están acompañando a través de la página de Facebook, les exhorto, iglesia, que se mantengan despiertas. Sé que algunos de ustedes no han podido llegar por alguna condición de salud, amén, pero están conectados con esta casa y con lo que Dios está hablando. Y Dios, hoy el consejo de Dios para nosotros es que despertemos en áreas que quizás estamos durmiendo. Hay que despertar para seguir nuestra jornada en el nombre del Señor. Dios les bendiga. Dios les guarde y nos vemos pronto. Bendiciones.